si los iraníes se dotan del arma nuclear, serán difícil evitar que los saudíes no hagan lo propio, que los turcos no hagan lo propio, que los egipcios no quieran hacerlo. Y ahí surgen una serie de preguntas que están todavía sin responder definitivamente, que son las que tendremos que ver resueltas o no resueltas. Esperemos que resueltas en el curso de los próximos años. Es decir, ¿aceptarán los iraníes detener el proceso bajo el impacto de las sanciones económicas que ya se les están imponiendo? Hasta ahora las sanciones han producido efectos económicos serios en la economía iraní, pero sin embargo los iraníes no han detenido el proceso que les lleva a dotarse del arma. Nos podemos preguntar también si las sanciones acabarán por afectar muy negativamente a la economía iraní. No es descartable, pero como digo, hasta ahora no tenemos prueba de que ese debilitamiento de la economía iraní producido por la aplicación de sanciones lleve a detener el proceso de nuclearización. Nos debemos preguntar, que hay mucha gente que se lo pregunta en el mundo, si los israelíes acabarán por intervenir en solitario militarmente para destruir los centros en donde se está investigando y procediendo aparentemente a la destrucción del arma nuclear iraní. Sabemos que esa intervención es arriesgada, que es costosa, que es difícil, pero en un último extremo yo no la descartaría, con todas las consecuencias graves que eso tendría para la zona y para todo. Y nos debemos preguntar también si los americanos harían lo propio. Los americanos varias veces han reafirmado que en el caso de que Irán se dote de armamento nuclear, todas las opciones están sobre la mesa y consiguientemente ninguna de las opciones es descartable, pero evidentemente es una decisión que se puede tomar a la ligera y desde luego si se toma bien en conjunto con los israelíes o bien en aislar de manera aislada por los americanos, tendría muchas consecuencias positivas y negativas en toda la zona. En cualquier caso, lo que es evidente es que la voluntad iraní para dotarse de armas nucleares está creando una situación en donde eventualmente podríamos contemplar la existencia de una crisis internacional